Bueno, hola chicos, yo soy Florencia, ya estuvimos en otras clases, nos vimos en otras clases. Hoy nos toca dar la clase número 12, la de drogas de abuso. Así que si está todo bien, está todo listo. Me dicen que sí, vamos a arrancar, ¿bien? Cualquier cosa me frenan, ¿sí? Cualquier duda que tengan. Bueno, trastorno por consumo de sustancias. Bien, es más o menos lo que vamos a introducir para empezar a hablar del tema y después vamos a ir hablando de diferentes tipos de drogas, ¿sí? Que pueden inducirlo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un trastorno por consumo de sustancias? Bien, hacemos referencia a enfermedades, y hago hincapié en esta palabra porque antes no se lo consideraba como tal, se lo consideraba como un problema que tenía la persona, incluso se usaba terminología bastante estigmatizante, que tenía el adicto, por ejemplo, pero actualmente en el DSM-5 se lo considera enfermedades de curso crónico cuyo origen asientan en el sistema nervioso central. Estas enfermedades generan cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Estos cambios incluso pueden persistir mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir sustancias. Generalmente estos cambios van a ser inicialmente agudos cuando se da el ingreso de la sustancia al organismo. Se repiten estos cambios en cada episodio de administración del agente, de la sustancia, y posteriormente o finalmente van a conducir a lo que son las modificaciones en el sistema nervioso central que perduran en el tiempo y generan las grandes dificultades o los grandes trastornos que tienen las personas que consumen este tipo de sustancias. Antiguamente, como les decía, para referirse a este tipo de cuadro, a este tipo de enfermedad, se utilizaba el término adicción. Actualmente sacamos esta palabra de la terminología oficial para el diagnóstico de este tipo de cuadro, más que nada porque si bien, más allá de que tenía un significado, una definición incierta, también era bastante estigmatizante, tenía una connotación bastante negativa para las personas que padecen este tipo de cuadros. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que las personas que padecen un trastorno por consumo de sustancias, inicialmente son personas que ingresan a este tipo de cuadros por la experimentación ocasional, posteriormente pasan a un consumo ocasional, posteriormente a un consumo intenso y a veces, no siempre, desarrollan un trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no todas las personas que consuman o que experimenten alguna vez con una droga, posteriormente van a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, ¿cómo sé yo que una persona va a desarrollarlo o no? Es una progresión, un desarrollo bastante complejo, no sabemos demasiado al respecto. Sí, lo que se pudo deducir, lo que se pudo inferir en los últimos tiempos, es que depende mucho de una interacción entre lo que es el usuario, la sustancia y el ambiente. O sea, estos tres factores intervienen y determinan que una persona desarrolle o no un trastorno por consumo de sustancias. Bien, vamos a ver algunas características de cada uno de estos elementos que van a hacer que o que van a predisponer en realidad que una persona pueda o no desarrollar este tipo de trastornos. En cuanto a lo que es inherente a la sustancia, va a depender mucho del tipo de sustancia. No es lo mismo consumir, por ejemplo, no es lo mismo consumir, por ejemplo, alcohol que consumir cocaína, LSD, que son por ahí sustancias un poquito más potentes. La disponibilidad que tenga la sustancia, con disponibilidad me refiero no solamente a la disponibilidad en el organismo, el tiempo de duración que tenga en el organismo, sino también a la disponibilidad física que tenga la persona a la hora de ir a conseguir esa droga. La potencia que tenga esta sustancia. La vía de administración no es lo mismo las sustancias que solamente se pueden suministrar por una vía, que tiene un metabolismo, un importante metabolismo del primer paso, que tiene una importante absorción, que una que se suministra directamente al compartimiento parenteral, tiene un efecto mucho más rápido. La velocidad de inicio y finalización de los efectos y fundamentalmente la capacidad que tienen las sustancias de inducir dependencia y tolerancia. Estos son dos conceptos muy, muy importantes que vamos a aclararlos ahora porque toda la clase gira en torno a estos dos conceptos, que es el de desarrollo de tolerancia y de dependencia. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de tolerancia?
La tolerancia, cuando hablamos de sustancias, es la adaptación, fundamentalmente un proceso de adaptación que tiene el organismo, por el cual los receptores se acostumbran a la droga que yo estoy suministrando. Entonces es necesario que el paciente, la persona, el sujeto eleve las dosis suministradas para obtener el mismo efecto o el efecto inicial. Bien, entonces lo que estoy queriendo decir esto pasándolo en limpio es que generalmente la sustancia utilizada la primera vez que la usan genera un efecto bastante importante. La persona desea repetir su consumo porque le gustó el efecto generado, pero a medida que vaya consumiendo, y sobre todo si lo hace con más frecuencia, cada vez el efecto va a ir siendo menor. Entonces se elevan las concentraciones. Y esto genera el otro concepto que tenemos que manejar, que es el de dependencia. La persona, al elevar las concentraciones, al elevar la frecuencia del consumo, tiende claramente a usar cada vez más la sustancia y a llevar a un consumo excesivo de la sustancia. Esto siempre, siempre, siempre tiene consecuencias negativas sobre el organismo, que la persona las nota, no es que no, pero ha llegado a un estado tal de dependencia justamente que las sigue consumiendo a pesar de eso. Y son estas dos cosas, puntualmente, las que llevan al trastorno por consumo de sustancias. Bien. En cuanto al individuo, como les decía antes, no todos los individuos que consuman en pequeñas o en grandes dosis, inclusive, claramente si uno lo va a consumir en grandes dosis es más predisponente, van a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Dentro de las características que se han podido observar, que se han podido estudiar, que intervienen del individuo, tenemos la genética del paciente, tener una genética que lo haga más o menos predisponente puntualmente a desarrollar tolerancia con rapidez. Entre más rápido se desarrolle la tolerancia, más rápido voy a tener que elevar las dosis y obviamente más rápido genero dependencia. La tendencia del mismo a conductas adictivas o de riesgo, no solamente a conductas adictivas de sustancias, o sea, las personas que son adictas a la adrenalina, que practican de manera adictiva deportes de riesgo, por ejemplo, son mucho más predisponentes a buscar sentir esas sensaciones, valga la redundancia, a través de sustancias, por ejemplo. Y la presencia de otros trastornos concomitantes, de otras comorbilidades, fundamentalmente de índole psiquiátrico. Las personas con depresión, las personas con trastorno de ansiedad, los esquizofrénicos, se ha visto que son personas con más predisposición a ir a consumir sustancias y a desarrollar un trastorno por consumo. Bien, y finalmente el ambiente, ¿a qué nos referimos? Al nivel socioeconómico, al acceso a la educación y al entorno social. Con lo que es nivel socioeconómico, me quiero referir puntualmente no a que una clase social consuma y otra clase social no consuma, sino a las drogas a las que tiene acceso una y otra clase social. No es lo mismo una persona con un nivel económico importante que puede acceder a una droga de alta calidad, por ejemplo, no sé, a la cocaína bien purificada, por ejemplo, que no tiene tantos efectos nocivos sobre otros sistemas, que no tiene tantos tóxicos, como una persona de clase social muy, muy baja, que por ahí lo que consumen es Paco, que más allá de los efectos súper nocivos que tiene la propia droga, está combinada con tantas cosas súper neurotóxicas que es mucho más deteriorante. Con acceso a la educación también nos referimos a tener conocimiento de lo que estoy ingiriendo, y qué repercusión va a tener sobre mi organismo. Y se ha visto que un entorno social predisponente, un entorno social de consumidores que estimulen a la persona puntualmente a lo que es la presión social, también predispone. Todo, siempre hablamos de predisposición, o sea, nada de estas cosas es determinante. O sea, quizás una persona me va a decir, todos mis amigos, no sé, fuman marihuana y yo no fumo. Y sí, puede pasar, obviamente. Estamos hablando de factores predisponentes. Bien. Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿qué es lo que pasa cuando yo ingreso una droga, una sustancia de consumo a mi organismo? Todas las drogas van a interferir en lo que es la forma en que las neuronas envían y reciben señales y las procesan, porque generan cambios metabólicos en los distintos sistemas de neurotransmisores que ya vimos en otras clases. Y si bien cada droga posee un mecanismo de acción peculiar, todas y absolutamente todas las sustancias de abuso van a interferir de manera directa o indirecta sobre una vía nerviosa, sobre una vía en el sistema nervioso central, que es el sistema de recompensa mesolímbico. ¿Qué es este sistema? Es un conjunto de estructuras cerebrales que van a ser las responsables de generar sensaciones de placer, anhelo y refuerzos positivos. O sea, es un sistema que naturalmente está presente en el organismo, que tiene una función fisiológica que es la de lograr que el individuo desee
repetir conductas o actividades que le produzcan placer, como por ejemplo comer, por ejemplo tener sexo. Son todas actividades que además también son necesarias para la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando ocurren, se activa este sistema, le generan placer a la persona y deseamos repetirlas. El principal neurotransmisor de este sistema es la dopamina, aunque también más adelante vamos a ver que actúan otros que ya vimos, como el GABA y el glutamato. Bien. También recibe el nombre, o lo van a poder encontrar como sistema mesolímbico dopaminérgico, puntualmente porque conecta el mesencéfalo con lo que es el sistema límbico. Inicia o comienza en el área tegmental ventral y finaliza en el núcleo accumbens. Entonces, esto es lo que vamos a llamar, por lo menos por ahora y en los últimos estudios, como estructuras principales de este sistema. Pero posteriormente se conecta con otras estructuras como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, el globus pallidus y la glándula pituitaria, que es lo que actualmente llamamos estructuras secundarias. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo ubicar el sistema de recompensa en una zona puntual del cerebro, yo no les puedo decir está acá. Lo que sí sabemos es que está formado por estas estructuras que están situadas en diferentes zonas del cerebro, como ustedes saben, pero que están interconectadas entre sí. Bien, entonces, un montón de drogas van a actuar sobre este sistema, van a actuar estimulando este sistema. Y una vez que las ingiero y que activan este sistema, lo hacen de una manera hiperagresiva, o sea, generan oleadas mucho más altas de neurotransmisores que las que se podrían generar alguna vez con conexiones sanas, con conexiones naturales, por ejemplo, como comer. Entonces, la persona ingiere una sustancia, se generan importantes oleadas de neurotransmisores como serotonina, dopamina, noradrenalina, se siente de una manera muy satisfactoria. Y después cuando tiene recompensas sanas, por ejemplo, la persona va a comer y eso le producía placer, no le nota que no le produce el mismo placer que le producía antes, el mismo placer que le produce consumir una droga. Entonces, va a volver a consumir esta droga para volver a sentir esa sensación y cada vez lo tiene que hacer más frecuentemente y cada vez se va desarrollando más tolerancia también, cada vez el sistema es menos sensible. Y así se genera un círculo vicioso que lleva al trastorno por consumo de sustancias. Bien, vamos a ver entonces diferentes drogas que actúan de distinta manera sobre este sistema, sobre el organismo, que claramente tiene también repercusiones sobre otros sistemas. Una de las más conocidas probablemente es el alcohol, esta es su estructura química, etanol, que de hecho es la droga más ampliamente utilizada para consumo recreativo y gastronómico, es obviamente de las más difundidas y también las socialmente más aceptadas. Entonces, es muy común que no lo consideren una droga, pero sí, es una droga de abuso. Y por lo tanto también es una de las sustancias que más trastornos por consumo de sustancias va a generar. La vamos a ubicar dentro del grupo de las sustancias depresoras, la podríamos ubicar junto con los opioides, las benzodiazepinas, los barbitúricos, que son drogas que vimos en otras clases. Hay distintos tipos de alcoholes. Nosotros en esta clase nos vamos a concentrar en los alcoholes etílicos, dentro de los cuales podemos encontrar las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas. Cuando hablamos de bebidas fermentadas, hacemos referencia a ellas que derivan de cereales y que son justamente, como su nombre lo indica, fermentadas por levaduras, como puede ser el vino o la cerveza. Y cuando hablamos de sustancias destiladas, en realidad estamos haciendo referencia a sustancias que se consiguen eliminando agua mediante calor, mediante un proceso de destilación, a partir de las bebidas fermentadas también. Por ejemplo, el coñac, el whisky, el vodka, el ron. Generalmente es importante esta distinción porque las bebidas destiladas suelen alcanzar porcentajes de alcohol más altos que las bebidas fermentadas. Bien, entonces, ¿cómo funciona el alcohol? Generalmente el alcohol ejerce sus efectos sobre lo que es el sistema nervioso central, que tienden a ser netamente depresores. Bien, aunque inicialmente puede generar un incremento de la actividad neuronal, generando un cuadrito de desinhibición, puntualmente por su acción leve en lo que es la vía mesolímbica dopaminérgica.
¿Sobre qué mecanismos va a actuar? Va a potenciar la acción del GABA, puede ser sobre los receptores GABA, aunque tengo entendido que no se sabe específicamente si es sobre estos receptores que actúa. Actúa sobre la glicina, incrementando de forma consistente la actividad de los receptores de glicina, puntualmente sobre la subunidad A. Indirectamente también actúa sobre lo que es la proteína quinasa C, potenciando la liberación de la glicina a través de las terminaciones nerviosas. ¿Bien? También actúa sobre el glutamato, anulando los efectos excitadores del glutamato, puntualmente actuando sobre los receptores NMDA. Bien, estos serían todos los efectos depresores que tienen, pero también genera un incremento de la actividad de receptores de acetilcolina y de serotonina, puntualmente los 5-HT3, y es de acá que podemos determinar o podemos decir que tiene alguna acción excitadora inicial o que genera placer inicialmente. Bien. Los efectos. El consumo generalmente se da por vía oral, aunque después vamos a ver que puede haber otras vías. Y los efectos que genere van a depender, si bien son estos que encontramos acá, van a depender mucho de la edad que tenga el paciente, si es una mujer o si es un hombre, el peso del paciente, cuál va a ser la cantidad ingerida. No es lo mismo tomar un vaso de cerveza que tomarte 5 vasos de vodka. Si comió antes de la ingesta, si lo combinó con otras bebidas o con otras drogas. Por ejemplo, en la clase anterior nosotros hablábamos de que se combina mucho el alcohol con benzodiazepinas y eso potencia los efectos depresores. ¿Y cuál es el tipo de bebida ingerida? Como les dije, no tienen tanto porcentaje alcohólico las bebidas fermentadas que las destiladas. Entonces, ¿qué vamos a tener inicialmente cuando consumimos alcohol a grandes rasgos y como generalidad? Un inicial proceso de desinhibición con leve euforia, relajación, aumento de la sociabilidad y de la locuacidad, o sea, la persona se siente relajada, se siente desinhibida, siente que puede hablar más, se siente confiada. Y cuando va aumentando el consumo o incluso cuando va pasando el tiempo, ya se nota una dificultad para asociar las ideas, para hablar, y posteriormente puede haber una descoordinación motora, siempre hablando de dosis no tóxicas, ¿no? Bien. Entonces, lo que se ha estimado es que dependiendo, siempre a grandes rasgos y siempre como una generalidad, teniendo en cuenta todos los otros determinantes que yo les mencioné antes, es que en base a las concentraciones de alcohol en sangre, podemos establecer cuáles van a ser los efectos fisiológicos de la droga en el cuerpo. A 0,5 gramos litro se ha evidenciado euforia y disminución de los reflejos, 1 gramo litro desinhibición, dificultad para hablar y coordinar movimientos, 1,5 ya es el estado de embriaguez, hay pérdida de control de las facultades superiores, 2 gramos descoordinación del habla, de la marcha, visión doble, visión borrosa, 3 gramos la persona ya se encuentra en un estado de somnolencia, de apatía, a los 4 gramos ya se puede alcanzar el estado de coma y a los 5 ya puede haber muerte, puntualmente por lo que es la parálisis de los centros respiratorios y vasomotor. También los alcohólicos crónicos tengan en cuenta que tienen una gran depresión de lo que es el reflejo tusígeno, entonces suelen entrar en estos estados de somnolencia, de desmayo, y generalmente vomitan y se ahogan con su propio vómito, o como tienen deprimido el reflejo, no pueden toser adecuadamente y se broncoaspiran con sus propios materiales. Bien, como les dije, las vías de absorción son varias, la más frecuente de todas es la absorción gastrointestinal, ya sea suministrándolo por vía oral o por vía rectal, que en general tiene una absorción en un periodo de lo que es 30 a 120 minutos aproximadamente, pero estas otras vías, la parenteral, la dérmica y la inhalatoria, son importantes, hay que tenerlas en cuenta. Si uno suministra alcohol por vía parenteral, se ahorra lo que es la absorción, ingresa directamente al compartimento sanguíneo, el efecto es mucho más rápido. Y quiero que tengan especialmente presente la vía dérmica, puntualmente en los pediátricos, porque se van a encontrar con que culturalmente se usa mucho para los cólicos de los lactantes, de los niños de menos de un año, ponerle en la pancita un trapo, un paño embebido en alcohol. Que si lo hacen una vez no pasa nada, pero sobre todo entre más chico sea el nene, entre más pequeño sea el pediátrico, menos importante es su barrera cutánea, y si lo hace muy seguido, puede haber una intoxicación alcohólica por vía dérmica.
Y en lo que es la vía inhalatoria, también ténganla en cuenta porque el alcohol se usa como solvente en algunas preparaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando quiero extraer un aceite, se puede usar el alcohol como solvente. Por ejemplo, para generar el aceite de cannabis, el alcohol es un solvente que se utiliza. Eso se cocina y el alcohol, una vez cocinado, se va evaporando. Entonces, la persona inhala este vapor y se puede intoxicar, y ni hablar que también puede ser un caos. Si no se hace en condiciones de seguridad, puede explotar todo. No sé si se acuerdan qué pasó en la pandemia. Bien. ¿Cómo es el metabolismo del alcohol, del etanol? Es bastante amplio. Como les dije, se absorbe fundamentalmente por lo que es el tracto intestinal y va a ser transportado al hígado, donde se metaboliza prácticamente el 90% del alcohol. En el metabolismo van a intervenir lo que son 3 sistemas, gracias a los que el alcohol se convierte en acetaldehído por acción de, como les dije, 3 sistemas que son el más importante, el del alcohol deshidrogenasa, el sistema del citocromo P450 y la catalasa. Posteriormente, todos estos sistemas van a convertir el alcohol en acetaldehído, que posteriormente se va a convertir en ácido acético por acción o de la enzima aldehído deshidrogenasa o, menos frecuentemente, por acción de la aldehído oxidasa. ¿Bien? De todos estos sistemas, que igual quiero que tengan a todos presentes, el más importante es el del alcohol deshidrogenasa. ¿Bien? Es la enzima que se encarga de formar acetaldehído por transferencia del hidrógeno del grupo oxidrilo al cofactor nicotamida adenina dinucleótido, o más conocido como NAD. Entonces se forma NADH. Bien, posteriormente, durante lo que es la oxidación de acetaldehído a acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa, también se va a producir más NADH, incrementando a favor del NADH lo que es la relación NAD-NADH. ¿Qué problema hay con esto? Que el exceso de NADH limita la disponibilidad del NAD necesario para continuar metabolizando el alcohol. Entonces es súper importante que tengamos disponible NAD para poder seguir metabolizándolo. Y es puntualmente esto a lo que se hace referencia en los libros o en las clases cuando hablamos de que el metabolismo hepático del alcohol responde a una cinética de saturación, o sea, se satura. Y de hecho lo hace a concentraciones relativamente bajas, a diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? Es con grandes concentraciones de alcohol. Entonces, si yo tengo poca disponibilidad de NAD y tengo acumulado mucho NADH, no lo puedo seguir metabolizando, no lo puedo seguir eliminando, entonces se acumula y produce intoxicaciones. ¿Qué pasa cuando se satura este sistema de la alcohol deshidrogenasa? Se transcriben genes que activan un segundo sistema, que es el sistema microsomal de oxidación del etanol, que es el MEOS. O sea, es un sistema inductible que participa el citocromo P450, puntualmente el CIP2E1. También igual va a necesitar NAD o NADP como cofactor y oxígeno para generar acetaldehído, pero solamente metaboliza del 3 a aproximadamente el 8% del alcohol, o sea, no es tanto. El más importante es el del alcohol deshidrogenasa. Y un tercer sistema que funciona en lo que es los peroxisomas de la célula hepática, que es la catalasa, que también va a metabolizar alcohol a acetaldehído a través de un proceso de peroxidación, claramente en presencia de peróxido de hidrógeno, que posteriormente se va a transformar en agua, pero solamente metaboliza el 2% del alcohol ingerido. Entonces, fíjense lo importante que es el sistema del alcohol deshidrogenasa y lo fácil que se satura, entonces lo fácil que nos podemos intoxicar o podemos tener una sobredosificación con alcohol. Bien. ¿Cuáles son las vías de eliminación? Esencialmente hepática, como venimos viendo recién, aunque también se elimina por vía pulmonar. Es por eso que por vía respiratoria te pueden hacer el test de alcoholemia, se elimina una porción de alcohol en sangre, se evapora por vía pulmonar. Por vía renal se excreta por orina, y muy importante, que si bien no es una fracción muy importante, pero se excreta por sudor y por leche materna. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que una mujer que está embarazada no debe consumir alcohol. Y es verdad, no debe consumir. La idea sería alcohol cero durante el embarazo, porque es muy tóxico, genera malformaciones,
Pero también una mujer que está amamantando tampoco debería consumir alcohol porque una pequeña porción pasa a través de la lactancia. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un exceso de alcohol? Un exceso de alcohol no tiene que ser en un día puntual, sino excesos de alcohol de manera diaria, una persona que consume varios vasos de diferentes tipos de alcoholes al día. El hígado es un órgano que metaboliza un montón de sustancias, entre ellas las grasas, los ácidos grasos, y el metabolismo en el que se encarga de metabolizar estas grasas va a estar limitado, va a estar comprometido, podríamos decir, cuando la persona está consumiendo alcohol. El consumo excesivo de alcohol va a producir alteraciones en el metabolismo de las grasas, generando un hígado graso o también conocido como lo que es esteatosis hepática. ¿Qué es esto que podríamos ver acá? Este es un cambio reversible. Bien, o sea, una persona que se le descubre por ecografía o por análisis de laboratorio que tiene un hígado graso, que es una lesión, no deja de ser una lesión a la célula hepática, una agresión a la célula hepática, si deja de consumir alcohol, comienza a tener una dieta baja en grasas, hace ejercicio, o sea, mejora sus hábitos de vida, puede revertir este estado y volver tranquilamente, claramente dependiendo en qué estado estemos, ¿no? Pero puede volver tranquilamente a un hígado sano. ¿Qué pasa? Si la persona no mejora sus hábitos, estos cambios persisten en el tiempo, va a comenzar a ocurrir un remodelado de la estructura hepática que tiende a ser crónico, tiende a alterar su configuración natural, que es lo que llamamos cirrosis o hígado cirrótico. Este cambio que vemos acá es completamente irreversible. Con dieta, con nada, ya no hay en este estadio posibilidad de revertirlo de manera natural. Incluso se puede llegar a trasplante hepático. Bien. Cocaína. Esta es la estructura química de la cocaína, ¿sí? La cocaína es un alcaloide tropano, es decir, es una sustancia nitrogenada que la podemos encontrar en ciertos vegetales y que constituye un estimulante natural que, bueno, tiene un anillo tropano. Pertenece o la podemos clasificar dentro de la familia de los psicoestimulantes, por ejemplo, junto con las anfetaminas y todos los derivados de las anfetaminas. Es bastante utilizado como droga recreativa y se extrae de un arbusto que crece en Sudamérica, que es este arbustito que ven acá, que se llama Erythrocylon coca. Bien. Tiene un montón de vías de administración, generalmente oral, nasal, intravenosa y pulmonar. La forma más común, la más difundida, la que más vemos, es la administración nasal, que se da a través de la inhalación de la cocaína en polvo, es el clorhidrato de cocaína, a través del cual va a pasar directamente a la sangre por las membranas nasales. O también se puede colocar, o la colocan, directamente sobre la mucosa, sobre los carrillos, sobre las encías, que también se absorbe. Bien. También se puede consumir por vía oral en su estado natural, es decir, la propia hoja de coca se masca. De hecho, lo hacen mucho en el norte, ¿sí? Lo hacen por sus propiedades estimulantes naturales, sobre todo lo usan mucho los camioneros para poder mantenerse despierto durante bastante tiempo en la ruta, no dormirse. Esto genera una fase bastante peculiar en la gente del norte. Tienen los dientes picados, tienen las mejillas inflamadas. Esto es por mascar coca. Bien. También se puede suministrar por vía intravenosa directamente al compartimiento sanguíneo. También es el clorhidrato de cocaína lo que se suministra. Y una vía no tan difundida, por suerte, pero que también está disponible, es la vía pulmonar, la vía inhalatoria, que en realidad lo que se suministra es un derivado de la cocaína de bajo costo, que es la pasta base de cocaína. Algunas personas lo confunden con el crack, no es lo mismo, en Argentina por lo menos por ahora no hay crack, eso está más presente en Estados Unidos, son similares, pero no es lo mismo. La pasta base de cocaína se hace a base de residuos de cocaína mezclados con ácido sulfúrico y con queroseno. Bien, o sea, es una variante que más allá de los efectos propios de la droga, que prácticamente cocaína tiene muy poco, es extremadamente nociva para el sistema nervioso central, súper deteriorante e incluso en periodos muy cortos de tiempo.
Bien. ¿Cómo funciona entonces? Una vez suministrada, los efectos van a comenzar muy rápido, unos segundos o minutos después, y duran aproximadamente entre 5 minutos y 1 hora, o sea, es poco tiempo. Entonces, es una droga que la persona va a tener una euforia inicial muy importante, pero que también va a desaparecer muy rápidamente, entonces la va a llevar a consumirla nuevamente rápidamente en un periodo corto de tiempo. Ahí entra en juego una de las cosas que hablábamos antes de las características de la sustancia. Si empieza rápido y termina rápido el efecto, me va a hacer querer consumirla más veces. ¿Qué hace? Se va a unir a proteínas transportadoras de dopamina, serotonina y noradrenalina y va a prevenir la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina. Tiene un especial efecto puntualmente sobre la dopamina, que de hecho se cree que es el principal responsable de las propiedades adictivas de esta droga, porque justamente es el que tiene especial repercusión en la vía mesolímbica. O sea, esta es una de las drogas que más repercusión tiene sobre la vía mesolímbica dopaminérgica, por eso es tan adictiva. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué efectos va a producir en el organismo, no? Como les mencionaba antes, tiende a producir euforia, locuacidad, aumento de la sociabilidad, una sensación de aceleración mental, como que piensan más rápido, sienten que piensan más rápido, hiperactividad, deseo sexual aumentado, disminución del apetito, del sueño. Las personas que consumen cocaína durante largos periodos de tiempo también las podemos encontrar desnutridos porque no tienen hambre, y obviamente con un estado de excitación muy importante porque pueden pasar días sin dormir. Espasmos musculares, paranoia, vasoconstricción, los vamos a encontrar con pupilas dilatadas, elevación de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y dentro de los peores síntomas, desasosiego, irritabilidad y ansiedad, temblores e incluso vértigo. Todo esto en realidad va a estar determinado por la forma en la que se administró la cocaína, que es lo que les mencioné anteriormente. Y también va a determinar esto cuánto dura el efecto inicial e inmediato, que es la euforia, ¿no? Como les dije, mientras más rápida sea la absorción, más intensa va a ser la euforia, pero al mismo tiempo también menor va a ser la duración del efecto de la droga. Entonces, una persona que repetidamente se expone a la cocaína, el cerebro va a comenzar a adaptarse, ¿no?, a la misma. Y el sistema de recompensa cada vez se va a volver menos sensible a lo que son los refuerzos naturales, como ya estuvimos charlando antes sobre cómo funcionaba el sistema mesolímbico dopaminérgico. Y también a la droga en sí, o sea, el consumidor va a empezar a desarrollar lo que es la tolerancia. Por lo tanto, va a requerir consumirla con más frecuencia para volver a obtener la sensación inicial. ¿Bien? Entonces, todos estos usuarios cada vez se van a volver más sensibles a lo que es la ansiedad, las convulsiones y, bueno, claramente a todos los efectos tóxicos de la droga, porque cada vez la dosis es más alta. Entonces, podemos encontrarnos con pacientes que ingresan, por ejemplo, a una sola de guardia por cuadros severos de sobredosificación, por un síndrome serotoninérgico, que son gravísimos. Bien. ¿Cómo se metaboliza la cocaína? Bien, tiene diferentes metabolitos, estos son los principales. El metabolismo es esencialmente hepático, se puede metabolizar por acción de una colinesterasa a ester metílico de ecgonina, por acción de hidrólisis a benzoilecgonina. Por N-desmetilación se genera norcocaína, y un metabolito importante que tienen que tener presente, que es cuando se combina cocaína con alcohol, se llama cocaetileno. El metabolito es un metabolito altamente tóxico con una vida media bastante larga, y es bastante tóxico porque predispone mucho a las arritmias y a la muerte súbita. Entonces, súper presente cuando estén, por ejemplo, en una guardia. Todos estos metabolitos se excretan y pueden ser detectados por orina. Bueno, ahora vamos a seguir con marihuana, o cannabis sativa, es el nombre correcto. Se la clasifica dentro de la familia de los alucinógenos, aunque no necesariamente produzca alucinaciones, pero de manera práctica se la clasifica de esta manera. O también dentro de los depresores, ¿sí? A mí me gusta más dentro de esa familia. Es una planta que tiene dos variantes, que es hembra y macho, como muchas otras, siendo la hembra la que presenta los efectos psicoactivos, ¿sí? Que bueno, ahora no viene en el caso porque es el por qué, pero
tiene que ver con una cuestión de crecimiento y de dónde se almacenan los aceites grasos que tienen los cannabinoides, ¿no? Bueno, es una planta del orden de las urticales, de la familia de las cannabináceas y, como decíamos antes, de la especie sativa. Aunque después vamos a ver que dentro del cannabis sativa, a su vez hay otras especies, siendo también la sativa una de ellas, que en ese caso se la denomina cannabis sativa. Después hay otra que es cannabis sativa indica, ¿sí? Cannabis sativa ruderalis, etc. También el cáñamo es otro tipo de cannabis, que es el que se utiliza mucho en lo que es producción textil y papel, ¿sí? A nivel industrial, porque es una especie que no tiene prácticamente efectos psicoactivos ni ningún tipo de... no tiene la cantidad de cannabinoides significativa como para hacer un efecto. Con lo cual, ahora ya, bueno, en materia de legislación y todo se está abriendo un poco, pero el cáñamo nunca tuvo problemas en ese aspecto porque como no presenta, como les decía, una cantidad significativa de cannabinoides, nunca tuvo problemas y siempre se utilizó. Se utiliza para hacer papel, ropa, bueno, etcétera, las fibras de la misma planta. Crece en diferentes partes del mundo, con lo cual se adaptó a diferentes climas, tanto cálidos y húmedos, como fríos y más secos. ¿Sí? Hay diferentes variedades que según se han ido adaptando. ¿Sí? Sí, tenemos tanto en lugares como en Centroamérica, con un clima bien tropical, bien más cerca al Ecuador también, y también en lugares bien fríos allá en el medio de Asia, por decir un lugar. Sus principales cualidades se ven a moléculas llamadas cannabinoides, como decíamos, siendo las principales el tetrahidrocannabinol o THC, como se lo conoce más popularmente, el cannabidiol o CBD, que es el que se comercializa como cannabis terapéutico, aunque ya vamos a ver más adelante que en realidad el verdadero efecto terapéutico se consigue con una combinación entre los diferentes cannabinoides, no así aislando uno u otro, ¿sí? Aunque sí puede tener determinados efectos, pero se sabe que el verdadero efecto terapéutico se consigue nivelando diferentes cannabinoides y no aislándolos. Bueno, nada, interactúan en el organismo con un sistema que se denomina endocannabinoides, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que hay una serie de sustancias que naturalmente produce el cuerpo que interactúan con este sistema. Bueno, esto es un punto importante para tener en cuenta, y es que de manera natural en la planta estos cannabinoides se encuentran en su forma ácida, ¿sí? Como acá estamos viendo, el THC o ácido tetrahidrocannabinol se lo encuentra en forma de ácido, ¿sí? Igual que el cannabidiol, igual que todos los cannabinoides que tiene la planta, que son muchísimos. Nosotros acá pusimos los principales, los que tienen mayor cantidad, los más preponderantes, pero hay muchísimos, que inclusive todavía se siguen investigando. Todos, de manera natural en la planta, se encuentran en su forma ácida. ¿Y cuál es la importancia de esta cuestión? Que de forma ácida no son fisiológicamente activos. Es decir, se están estudiando posibles efectos de sus formas ácidas, pero hasta ahora, y por lo que se ha visto, no tienen un papel preponderante fisiológicamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué proceso hay que llevar a cabo para que sean activos, ¿sí? Cualquiera de los cannabinoides? Hay que pasar por un proceso de descarboxilación, ¿sí? Se le quita un carboxilo para transformar al
por ejemplo, al ácido tetrahidrocannabinólico en tetrahidrocannabinol, ¿sí? Pasar de la forma ácida a la forma sin el carboxilo. Para hacer esto es sencillo, se lo somete a un proceso de aplicación de calor externo, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Pueden ser muchas maneras en base a cómo se vaya a preparar la droga, ¿no? Ya sea en un compuesto terapéutico o en el consumo de la droga en sí. Ahora vamos a ver la siguiente, acá en administración, yo les voy a ir dando algunos ejemplos de cómo se da, sobre todo, la descarboxilación, ¿sí? Básicamente lo que decimos es que si nosotros agarráramos la materia prima, que en este caso es la planta de cannabis, de manera natural, y la secáramos o la preparáramos de cualquier manera y la administráramos, ¿sí? Ya sea de cualquier manera, de estas que están acá, excepto, ahora vamos a ver por qué, excepto fumado o vaporizado, no va a ejercer ningún tipo de efecto fisiológico. Y esto simplemente por lo que veníamos diciendo. Como los cannabinoides se encuentran en su forma ácida y nosotros previamente no descarboxilamos, no vamos a estar teniendo los cannabinoides activos, digamos. ¿Qué pasa? Cuando se fuma o se vaporiza, la descarboxilación se está ejerciendo en esa misma combustión, ¿sí? O en el caso del vaporizado, en el calor que se esté aplicando, ¿sí? Entonces, en ese mismo proceso de consumo, se descarboxila de manera indirecta. ¿Mm? En cambio, en lo que son comidas, bebidas, aceites o tinturas, que como vemos acá se absorben aceites o tinturas de manera sublingual, sobre todo aceites, tinturas ya tiene también un poco más de absorción gastrointestinal, ¿sí? Y bueno, gastrointestinal, comidas, bebidas, en estas preparaciones sí se debe preparar con un proceso previo de descarboxilación para poder tener, para que cerramos acá, sí, la droga en forma activa, ¿sí? Bien. El cannabis, cuando se suministra por vía respiratoria, requiere unos 15 minutos para tener un efecto completo, digamos, y se mantiene después por unas 2 a 3 horas. Una pequeña parte del THC se convierte en 11-hidroxi-THC, que es más activo que el primero que decíamos, que el THC, además de que cruza más fácilmente la barrera hematoencefálica. Luego este metabolito más activo se metaboliza, perdón, a uno menos activo, que es el 11-NOR9-THC, ¿sí? O 11-NOR9-carboxi-THC. Bueno, y luego después, por enzimas hepáticas, ¿sí? Propiamente tienen un metabolismo bien hepático, se conjuga con glucurónido para formar una molécula más soluble en agua para que, bueno, como pasa con la mayoría de las drogas, sea más fácil de excretar por orina. En cuanto a la detección de los metabolitos, el THC decimos que es muy liposoluble, por lo cual, como pasa con la mayoría de las drogas que son muy liposolubles, tiene que acumularse en lo que es el tejido graso, el tejido adiposo, y persiste en el cuerpo por mucho tiempo, ¿sí? A diferencia de otras drogas como, por ejemplo, como hablaba antes Florencia, en el caso de la cocaína o el THC y en general los endocannabinoides, pero bueno, siempre nos referimos como marcador el THC, que es el cannabinoide principal, siempre es el que se busca, porque como es el más abundante, inclusive se encuentran niveles detectables en el cuerpo durante semanas o meses, ¿sí? Todo depende de la cantidad administrada, ¿sí? La forma de consumo, etc. Bueno, después también los que se buscan son metabolitos inactivos, que pueden estar presentes como vemos acá en el Power, en saliva,
¿sí? Como se hace el test, el narcotest, que se llama, por ejemplo, en los conductores, ¿sí? Junto con el de alcoholemia. Puede estar hasta 24 o 48 horas después del último consumo. Después, en orina, va a depender mucho del tipo de usuario al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Un usuario poco frecuente puede dar positivo por 1 a 3 días, un usuario moderado puede dar por 1 semana, 3 semanas, y un usuario muy frecuente puede dar hasta más de un mes, ¿sí? Cuando decimos usuario poco frecuente, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a alguien que consume menos de 2 veces por semana. Cuando hablamos de un usuario moderado, hablamos de varias veces por semana, y un usuario muy frecuente ya una persona que consume todos los días, durante periodos largos de tiempo. Después, a nivel del pelo, ¿sí? A nivel capilar, los metabolitos duran muchísimo más, hasta 90 días podemos encontrar, y en sangre, que es donde menos dura, por lo general, puede aparecer hasta 36 horas después. ¿Sí? Suele durar menos, pero es más o menos hasta donde se puede llegar a estirar. En cuanto a los receptores, se denominan receptores de cannabinoides, como decíamos antes. Se caracterizaron fundamentalmente dos receptores, son los CB1 y los CB2, siendo los CB1 los que están presentes a nivel del sistema nervioso central y algunos tejidos periféricos como células endoteliales, adipocitos y nervios periféricos. Y los CB2 están ubicados casi exclusivamente en los tejidos periféricos y también en el tejido linfoide. Para agregar que es importante, sobre todo a nivel terapéutico, ahora que se está llevando cada vez más al ámbito de la salud, el uso de cannabinoides, los CB2 también se los relaciona con una moderación del efecto y de la actividad de los CB1, ¿sí? Ya más adelante, cuando hablemos de los efectos, vamos a ver cómo se relaciona eso en cuanto a cada tipo de preparado, ¿sí? de cannabis y sus efectos. En cuanto a lo que son los mecanismos de acción, los receptores CB1 se relacionan con la inhibición de lo que es la adenilato ciclasa y de canales de calcio que están controlados por voltaje a través de la proteína GI. También generan la activación de canales de potasio sensibles a proteína G, lo que da lugar a lo que se llama una hiperpolarización de membrana. De esta manera, lo que hacen es inhibir neurotransmisores en las terminaciones presinápticas. Aunque pueden aumentar la actividad de algunas vías neuronales mediante la inhibición de las conexiones inhibidoras que tienen, ¿sí? Como interneuronas GABAérgicas en lo que es hipocampo y amígdala, ¿sí? En cuanto a los receptores CB2, se distinguen de los primeros, debido a que su mecanismo de acción no está relacionado con los canales de calcio controlados por voltaje. Después el resto de mecanismos son iguales a los CB1. Y bueno, un punto para destacar es que el descubrimiento de los cannabinoides, de los receptores en realidad, de cannabinoides, motivó la búsqueda de moléculas endógenas, es decir, lo que hizo la ciencia fue decir, si hay receptores a nivel orgánico, quiere decir que tiene que haber alguna sustancia que el cuerpo produzca de manera natural. Entonces, bueno, fueron a buscar y se encontraron, por lo menos hasta ahora, con dos endocannabinoides. Esto todavía está en investigación, es decir, no hay mucha información, ni siquiera en los libros más grandes que hay de farmacología, pero sí se está investigando y se han reconocido dos. Uno que es el primero, que fue la anandamida, ¿sí? Que se produce por síntesis del ácido araquidónico, y después el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG. Esos son los dos que se han descubierto hasta ahora, aunque se cree que hay muchísimos más. Son todos eicosanoides, ¿sí?
Bueno, en cuanto a los efectos, ¿qué es lo que les decía antes? Como norma general, los efectos que se le atribuyen son euforia, si bien es depresora, ¿sí? Acuérdense que muchas drogas empiezan con euforia, por más que sean depresoras, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Como hablaba antes Florencia. Tendencia a la risa fácil, alteración del sentido del tiempo, despersonalización, alteraciones de la memoria, aumento en la percepción de colores y de sonidos, estado de pánico y psicosis de tipo paranoide, sueño y apetito, tos seca, taquicardia, irritación de la conjuntiva, sí, son los famosos ojos rojos, y disminución de la presión arterial, ¿sí? Con relación a la taquicardia, ¿sí? Una disminución de la presión arterial con aumento de taquicardia. ¿Qué pasa? Estos son todos los efectos, ¿no?, que se le atribuyen a la droga, más bien que a la droga, a la planta en sí, porque las drogas que tiene la planta son numerosas. Y estos efectos van a variar en base a la dosis, el contenido de THC, porque hay muchísimos tipos de, como decíamos antes, hay muchos tipos de variedades de plantas, inclusive están las que son ya puramente para la terapéutica, desarrolladas en laboratorio de manera intencional, ¿sí? La forma de administración, ¿sí? Bueno, lo que decía recién, la planta en concreto ingresa al organismo. ¿Por qué? Porque en lo que es la presentación de los efectos es muy, muy importante, si ha visto la proporción, nosotros acá pusimos THC, CBD, que es la que se suele utilizar porque son los dos principales, pero de todos los cannabinoides que estén presentes en la planta, ¿sí? No es lo mismo los efectos que a cuestiones prácticas, no es lo mismo los efectos que va a tener una planta que tenga una proporción de THC, CBD 1,0, es decir, que tenga mucho THC y nada de CBD, que una planta que tenga una proporción 2 CBD, 1 THC, ¿sí? Como por ejemplo las que se usan en la epilepsia refractaria, etc. En el caso de las plantas o las variedades que tengan más CBD que THC, prácticamente no va a haber un efecto psicoactivo, ¿sí? Mientras que cuando la proporción de THC sea mayor, el efecto psicoactivo va a ser mayor. Pero, como les decía antes, esto no quiere decir que sea mejor aislar por completo el CBD, porque se demostró y se está estudiando que el efecto completo terapéutico se consigue con la planta íntegra, ¿sí? Es mejor buscar una planta con las proporciones ideales que aislar de una planta los cannabinoides, ¿sí? Completamente. Bueno, seguimos con el éxtasis, o MDMA, o también metilendioximetanfetamina. Bueno, a ver, vamos a ver qué sigue. Próxima, bien. Es un análogo del grupo anfetamina con N sustituido. Está clasificada como una droga estimulante. Es una droga de diseño. ¿Qué quiere decir? Las drogas de diseño son aquellas que pueden ser sintetizadas o preparadas en un laboratorio a partir de sustancias químicas, no naturales. Y tienen la particularidad eh, que son muy manipulables. Y de una droga a otra, que se pueden encontrar en la calle, es prácticamente imposible que haya dos iguales porque son de diseño de laboratorio y por lo general se viven haciendo modificaciones a su estructura química, ¿sí? Por eso también habrán visto en diferentes lugares cuando que se consume este tipo de drogas que vienen en diferentes presentaciones, la famosa pastilla Superman, bueno, etcétera, etcétera. De esa manera le dan un marco identificatorio, entre comillas, a la droga para decir, esta hace tal o cual efecto, esta otra hace tal otro, etcétera, etcétera. Sí, de paso es una forma más mercantilista de vender, ¿no? Produce cambios marcados y duraderos en los sistemas serotoninérgicos del cerebro, aunque también trabaja en lo que es
el sistema de dopamina y de norepinefrina, ¿sí? Bueno, el proceso de producción de MDMA varía según el método de síntesis, siendo el más sencillo el que parte directamente de la 3,4 metileno-dioxifenil 2-propanona, o, de ahora en más, MDP2P. Este compuesto precursor puede sintetizarse a partir de tres compuestos: piperonal, isosafrol o safrol, siendo este, el safrol, un aceite incoloro o amarillo, que es el precursor primario de la mayoría de las rutas de síntesis. Una de las formas de conseguirlo es la isomerización del safrol en presencia de una base fuerte a isosafrol, cuya posterior oxidación dará el compuesto que decíamos recién, el MDP2P. Luego, una aminación reductiva da lugar definitivamente a lo que sería el MDMA, la droga en cuestión. Bueno, actúa como decíamos, como un agente liberador de serotonina, noradrenalina y dopamina, sobre todo de serotonina. Ingresa a las neuronas a través de los transportadores de monoaminas. Una vez que está dentro, inhibe el transportador vesicular de monoaminas, y esto da como resultado, por ende, un aumento en lo que serían las concentraciones de estos tres neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿sí? Y también actúa como un agonista débil en receptores de serotonina como son el 5-HT1 y el 5-HT2, ¿sí? Acuérdense que HT viene de hidroxitriptamina. Se ha planteado también la hipótesis de que los efectos entactogénicos o empatógenos que tiene la droga se refiere a lo que son los efectos que producen determinadas drogas que inducen la sensación de empatía, ¿sí? Son drogas que, cuando el consumidor está bajo el efecto, suele tener como una sensación de cercanía con el resto, generan introspección, pero a la vez generan sensación de bienestar con las personas que lo rodean, ¿sí? Y cerramos acá. Y se cree que está relacionado con una secreción indirecta de oxitocina a través de la activación del sistema serotoninérgico. Seguimos. Bien. Metabolismo. Se absorbe muy bien desde el tracto gastrointestinal, siendo la vía de administración por excelencia de esta droga. Atraviesa rápidamente lo que es la barrera hematoencefálica y se metaboliza a través de dos vías metabólicas principales. Puede sufrir osmetilación seguida de metilación catalizada por una enzima que ya habíamos visto en otras clases, la COMT, es la catecol o metiltransferasa, y también puede sufrir conjugación con glucurónido sulfato. Por el contrario, también puede sufrir lo que es N-desalquilación, desaminación y oxidación conjugados con el aminoácido glicina. Su excreción es fundamentalmente por vía renal, tiene una vida media de 6 a 10 horas, siendo que los primeros efectos aparecen entre los 20 y los 60 minutos, alcanzando su pico entre los 60 y 90 minutos, y luego suele durar de 3 a 5 horas. Aunque esto va a depender también, como decíamos, como son drogas de diseño y es muy difícil conseguir dos iguales, va a depender también del proceso de síntesis y cómo está preparada. Esto también, aparición de efectos tardíos que tiene, tardía entre comillas, es lo que suele generar muchas veces en determinadas fiestas. Supongo que habrán escuchado muchas veces, sobre todo con casos de sobredosis fatales, es que los usuarios de estas drogas muchas veces no esperan hasta el tiempo que puede llegar a tardar, ¿sí?, en aparecer, que son una hora más o menos, y toman otra dosis. Entonces, cuando empiezan a hacer efecto la suma de todas las dosis que los usuarios, digamos, se incorporaron al organismo, ya se encuentran en una dosis mayor a la
a la que el cuerpo puede metabolizar, digamos, y aparecen todos los síntomas de sobredosis, ¿sí? Que acá vamos a ver, ¿sí? Incremento de presión arterial y frecuencia cardíaca mucho más acentuado que la marihuana que estábamos hablando antes. Acordémonos que acá estamos hablando de una drogadura, náuseas, escalofríos, sudoración, sequedad bucal, midriasis, ¿sí? Acá vemos como una pupila que tranquilamente puede ser por consumo de este tipo de sustancias. Hipertermia llegando hasta 43 grados, muy común en este tipo de cuadros, por una suma de la hipertermia, el temblor, el aumento de la tensión muscular y la hiperreflexia, que haya rotura de las fibras musculares, sacando a la sangre una molécula que es la mioglobina, que es altamente tóxica para el riñón y es muy común, esto se llama rhabdomiólisis, es muy común en los cuadros de sobredosis que haya una insuficiencia renal a causa de este cuadro, ¿sí? Y después, bueno, es un desenlace terrible porque empieza con una sobredosis de la droga, con todos los efectos tóxicos, neurotóxicos, digamos, de la droga y termina en una insuficiencia renal que ya es un cuadro totalmente descompensado que por lo general termina llevando a la muerte, ¿sí? Acá vemos tensión y dolor muscular. Hay mucha rigidez, por eso se toma tanta agua, por la deshidratación, ¿sí? En los lugares donde se consume este tipo de drogas. En lo que son efectos psicológicos, hay disminución de pensamientos negativos, disminución de la inhibición, actividad psicomotora aumentada, hay una excitación psicomotriz, facilita la comunicación, genera insomnio, como todas las drogas que son activadoras, aumentando el estado de alerta. También los sonidos y los colores se describen como más intensos, acuérdense que están en un estado de hiperserotonina, digamos. Bueno, depresión, irritabilidad, ataques de pánico, alucinaciones, ideas paranoides suelen aparecer con el declive del efecto farmacológico de la droga, así como pasa con otras, como habíamos visto, como por ejemplo la cocaína. Algunas investigaciones sobre lo que son los efectos a largo plazo del consumo de esta droga ha observado que los consumidores muestran una disminución en lo que es la densidad del transportador de serotonina cerebral hasta varias semanas después de suprimido el consumo. Y esta reducción está correlacionada claramente, como pasa con todas las drogas, con la duración que tuvo este consumo. Este sistema de transporte se encuentra en el terminal de la neurona serotoninérgica y su disminución, digamos, es indicativa de la pérdida o la destrucción del terminal. También se ha observado que hay un incremento en la densidad de los receptores serotoninérgicos, puntualmente los 5-HT2A, y de esto es debido probablemente a una marcada reducción del contenido de serotonina cerebral. Los efectos, ¿sí?, que resultan del consumo crónico incluyen el desarrollo de un síndrome de la articulación temporomandibular, erosión del dental y dolor miofacial. Esto está relacionado con los efectos que tiene la droga de aumento de contracción, sobre todo a nivel de músculos de la cara, ¿sí? Siempre hablando en un consumo excesivo, ¿sí? Y lo que son alucinaciones visuales e ideas paranoides pueden persistir por días o semanas y obviamente acompañado de cuadros relacionados a la cuestión psicológica, psiquiátrica, que son cuadros de ansiedad, depresión, ataques de pánico, impulsividad, agresividad y hostilidad. Esto sobre todo en personas con comorbilidades, ¿sí? Puede haber personas consumidoras de esta droga que simplemente tengan fatiga, tengan falta de motivación y nada más. Pero si la persona tiende a tener ansiedad, si es una persona que sufre algún cuadro de depresión o alguna patología psiquiátrica de base, puede
funcionar como un gatillo activador de otras sintomatologías, ¿sí? ¿Cómo pasa con todas las drogas que trabajan a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Bien. El consumo de cualquiera de las sustancias que venimos hablando en este capítulo, y también las que no fueron mencionadas, porque hay muchas drogas, y nosotros acá estamos hablando de las más comunes en lo que es el abuso, pueden llevar al desarrollo de dependencia, que se deriva, como hablábamos antes, Florencia sobre todo, en un uso excesivo de la sustancia, ¿sí? Acá es donde aparecen estos dos conceptos importantes que son los de dependencia y tolerancia. Provocan consecuencias negativas durante un largo periodo de tiempo. En gran parte, este efecto negativo se debe a lo que decíamos recién, que es la inducción de un proceso de tolerancia, en el cual una persona que consume determinada sustancia, como decía Florencia antes, necesita incrementar el consumo o la dosis, ¿sí? Para conseguir un mismo efecto. Siempre tengan en cuenta que se aumentan las dosis necesarias para generar el mismo efecto de placer, pero lo que es los efectos tóxicos siguen manteniendo, son dosis dependientes, siguen manteniendo sus niveles. Por ende, a medida que aumentemos la dosis de la droga, también vamos a aumentar los efectos tóxicos, ¿sí? Cuando un individuo lleva un tiempo consumiendo este tipo de sustancias y la abandona repentinamente, puede presentar lo que denominamos síndrome de abstinencia, ¿sí? Que es acá lo que tenemos en Power, que es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que presenta la persona dependiente de una sustancia cuando cesa el consumo de la misma de forma brusca o la cantidad consumida es insuficiente, ¿sí? Cuando se produce el acostumbramiento de la persona. Y las características, intensidad y la duración van a depender también del tipo de sustancia administrada, ¿sí? Ahora vamos a ver así resumidamente en cada sustancia. En cuanto a lo que es el alcohol, que es una de las más bravas en lo que es síndrome de abstinencia, puede alcanzar su punto máximo de 24 a 72 horas, aunque puede continuar por semanas. Van a presentar, ¿sí? Los pacientes con este síndrome van a presentar sudoración, piel fría y húmeda, midriasis, dolor de cabeza, insomnio, disminución del apetito, náuseas y vómitos, palidez, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores y ansiedad. Acuérdense que siempre esto depende de cada persona, ¿sí? Puede ser una persona que tenga todos estos síntomas, puede haber una persona que presente la mitad, ¿sí? Esto siempre depende de cada organismo. Pero a rasgos generales, en una persona que presenta un trastorno por consumo de sustancias, va a presentar 2 o más síntomas de estos cuando cese el consumo si no se hace de manera adecuada. Como uno de los cuadros más graves de la abstinencia al alcohol, tenemos lo que se conoce como delirium tremens, que ya es un cuadro neuropsiquiátrico. Se dan pacientes con larga dependencia y con comorbilidades, como decíamos antes. Aparecen alucinaciones, hay una confusión intensa, puede haber convulsiones, o un aumento muy marcado de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial, cosa que nos puede llegar a llevar a tener arritmias. Hay hipertermia y sudoración y tiene una mortalidad de hasta un 10%. Fíjense que es bastante complicado. Después tenemos el síndrome de abstinencia a la cocaína. Piénsenlo como en general, los síndromes de abstinencia, aunque están bastante amplificados, como una contra de los efectos farmacológicos que tiene cada droga en el organismo, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de la cocaína, que trabaja sobre todo en el sistema de placer dopaminérgico, ¿qué va a pasar? Ausencia de placer, con cualquier cosa, ¿sí? Una anhedonía. Va a haber fatiga, va a haber ansiedad, irritabilidad, somnolencia, agitación o paranoia, por supuesto un deseo de consumir y una depresión, ¿sí? Por eso los
los pacientes con trastorno de sustancias tienen que tener en su recuperación una terapia interdisciplinaria, ¿sí? Un médico clínico, un médico psiquiatra, puede ser un neurólogo también, un psicólogo. Es decir, no es una cosa tan sencilla de llevar. El síndrome de abstinencia, el MDMA, no hay evidencias hasta el momento de que origine un problema importante de dependencia, como sucede con otras drogas. Esto tiene que ver también en parte por la forma en que cada droga, digamos, por decirlo de una manera, tiene como su folclore de consumo, ¿sí? Siempre hablando en el caso de que son drogas de abuso. En lo que es este tipo de drogas, son drogas que no suelen ser de consumo periódico, ¿sí? Como otras, como por ejemplo el alcohol o la cocaína. Los consumidores de MDMA no suelen ser consumidores de la droga todos los días, ¿sí? Porque básicamente es una droga que te inhabilita, ¿sí? Una droga que uno no puede tomar antes de... Ninguna debería, ¿no? ¿Sí? Pero si vamos al caso, hay gente que consume alcohol y va a trabajar, aunque no debería, consume cocaína y va a trabajar. Digamos, esas son drogas que no son totalmente incapacitantes. El MDMA, por sus efectos, no es compatible con esa vida. Entonces, no suele tener un desarrollo de síndrome de abstinencia muy marcado. Pero sí pasa lo que decíamos antes. Hay una fatiga, se gastan las reservas de serotonina y hasta que se recuperan, etcétera, la persona tiene determinados síntomas. Bueno, acá vemos disminución de los efectos placenteros y un incremento de los efectos desagradables. La contra de lo que tiene el efecto farmacológico de la droga, ¿sí? Y por último, el síndrome de abstinencia a la marihuana, que existe, no es tan común, ni tan grave, y se presenta no en todas las personas. Puede haber agitación, pérdida del apetito, irritabilidad. No mucho más que eso. Puede haber hiperhidrosis, una sudoración excesiva los primeros días después de cesar el consumo. Pero suele recuperar rápido y no suele haber síntomas mayormente desagradables, excepto, siempre recuerden, que estemos hablando de un paciente con comorbilidades, ¿sí? Una persona que sufre depresión, que sufre ansiedad, que sufre trastorno de pánico, etcétera. Acá en esta secuencia sí puede haber una exacerbación de esos síntomas, ¿sí? Pero, digamos, en lo que es a comparación de otras drogas, como el síndrome de abstinencia por alcohol o por cocaína, no es grave, es decir, nadie va a sufrir un síndrome demasiado excesivo a nivel fisiológico, ¿sí? Es más psicológico.